siempre es una recta, por los siglos de los siglos, amén, es una recta. ¿Ustedes conocen la recta? ¿La han estudiado? ¿La han trabajado? ¿Sí? Muy bien, me parece excelente. ¿Sí? Por ejemplo, miren, uy, qué bacano, y no lo habíamos discutido. Uy, pero es que este tablero ya está infernal. Pero miren esto, y miren qué alegría uno poder decir, oiga, yo lo conozco y ya sé qué es, miren. ¿Es función o no es función? ¡Rápido! No es función. La circunferencia no es función. La circunferencia no es función. No es función, ¿sí? Aunque esté en el plano cartesiano, eso no es una función. ¿Por qué? Porque es cortada en muchos que, o por lo menos en 2 puntos. ¿Estamos? Entonces ya, no es función. Muy bien. Entonces, función lineal es una recta. Bien. Existe la función asesor de tildes, Haga. Cuadrática. En la segunda. Muy bien, papito, está inspirado. Haga. Haga. Muy bien, cuadrática. Exponente. ¿Cómo es el exponente de una cuadrática? Ah, bueno, aquí no escribí la ecuación, no, esperen, tacho remacho. No es porque necesito escribir la ecuación. ¿La ecuación para qué? F de x igual a mx más b. Prefiero ponerla así para que sea cualquier recta que quieran. Recuerden, no siempre la recta se escribe así, ¿no? Por ejemplo, encuentre la recta que tiene punto de corte en 0,b y que corta en x en en A,0. Entonces encuentre la ecuación. ¿Recuerdan eso? Sí, es el punto del examen. Y entonces encontramos una ecuación en una recta que era y sobre a, no mentiras, x sobre a más y sobre b igual a 1. Eso es una ecuación en una recta. Pero pues está vista de una forma que exótica, rara. ¿Sí estamos? Entonces ustedes no se pueden confiar de que siempre la van a ver por lo menos como así. ¿Sí estamos? Lo cierto es que el exponente final, y yo lo digo de final porque puede ser que esto venga de algún proceso matemático, el exponente final, ya después de desarrollar todo el cálculo, es 1, entonces la función es una ¿qué? ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque pueden haber cosas que tengan cuadrados, cubos, no sé qué, pero después de hacer álgebra, después de desarrollar, se simplifiquen un poco de cosas y quede lineal. ¿Sí estamos? Entonces hasta uno no simplificar al máximo las expresiones, no puede decir si algo es lineal o es cuadrático o cómo es. ¿Sí van a entender? Entonces es importante eso. Pero ya cuando la tengan de esta forma, el exponente siempre es 1 y será una función lineal. Ahora sí, función cuadrática. Entonces la función cuadrática f de x generalmente se ve de esta forma. ¿Qué es lo importante? El cuadrado. Que el exponente más alto de la función es ¿cuál? El cuadrado, ¿cierto? En este caso de la variable independiente, el exponente más alto es 2. Entonces es una función cuadrática, ¿sí? Eso ya no es una recta linda, eso es una parábola. Asesor de tildes, parábola. Asesor. En la segunda. En En la segunda. ¿En la segunda O? Yo me puse nervioso. Muy bien, asesor de tildes, parábola. Estamos entonces está la parábola. ¿Existe funciones más elevadas? Claro que existen, la que se nos dé la gana. Generalmente esta lineal, esta es cuadrática. ¿Ustedes se acuerdan que cuando uno está en álgebra habla de monomio, binomio y trinomio? Entonces vamos a hablar de la siguiente función que si no es al cuadrado es al ¿qué? Al cubo. Entonces eso es una función ¿qué? Sí, es una función cúbica. Allá hablar de la forma no es tan fácil, es decir, no decir si es una parábola, es una recta, porque esa función tiene una forma rara, parece una S de Superman a veces. ¿Sí estamos? O una cosa así rara. Parecen dos ubres, podría ser muchas cosas raras. ¿Sí? Asesor, cúbica. Muy cúbico, muy bien. Entonces, le voy a poner ubre. No, mentira, no. Voy a pintarla así rápido. Esa puede ser una función cúbica, ¿sí? Tener esa pinta. Es importante, miren que yo resalté algo, que resalté los tres punticos con los que
porque toca el eje X. ¿Sí estamos? Entonces, cuando es una función cúbica, generalmente toca el eje X. Digo generalmente. Las palabras generalmente son claras, ¿cierto? Generalmente, ¿qué quiere decir? No siempre. Que no siempre pasa, que hay momentos en que eso no es tan feliz, que eso no pasa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí toca 3 veces. Si fuera la función cuadrática, por ejemplo, una parábola, entonces debe tocar ¿cuántas veces? 2, porque es en proporción al exponente. ¿Sí lo pillan? Pero no siempre. Generalmente no siempre. Eso, papito, muy bien. Está inspirado el hombre hoy. Muy bien, no. Entonces, miren. Por ejemplo, una parábola. 1 y 2. Toca 2 veces. ¿Estamos? Pero Está en cero cuando parte desde cero. cuando parte de 0 hay una única solución que es 0. ¿Sí estamos? Hay una única solución que es 0. Y si solo lo toca en un punto, ¿por qué se le llama parábola? No, porque es una parábola, porque no, el nombre no depende de cuántos puntos toque, sino de la forma que tiene, de la geometría. ¿Sí estamos? Por ejemplo, ¿cuántos puntos tocan el eje X esa parábola? Ninguno. Ninguno. Entonces, y sin embargo sigue siendo ¿qué? Parábola. ¿Sí estamos? Ustedes, yo no sé si se acuerdan que la ecuación cuadrática tiene 2 soluciones. ¿Se acuerdan? Menos b más, menos b más o menos raíz cuadrada de cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Esos son ¿qué? 2 soluciones. 1 y 2. Aquí una y aquí ¿qué? Ninguna. Y cuando las soluciones no son ninguna, siempre hay imaginario. O sea, la respuesta a la ecuación cuadrática cuando esta parábola no toca ningún eje, ninguna vez x, entonces se llama una solución imaginaria. Nunca les va a dar solución, no importa qué pase, nunca les va a dar ¿qué? Solución. ¿Me pillan? Eso tiene mucho sentido. ¿Yo no? Muy bien. Entonces, función cúbica. Para funciones de orden mayor ¿Cómo es la ecuación? o de grado mayor, ¿cómo es? La ecuación. Ah, la ecuación. La ecuación. Menos 0,5, todavía se puede arreglar. Sería algo así. Pues yo no me sé la general de esa, sinceramente, pero la voy a poner así. ¿Sí lo ven? O sea, es muy similar. Va disminuyendo el x. Sí, Del x. sí, va disminuyendo el exponente del x. Pero el mayor exponente sigue siendo ¿qué? 3. 3. ¿Sí estamos? Cuando es más de 3, o incluso incluyendo 2, 1, o sea 1, 2 y 3, pero de ahí para arriba, existe la función que se llama función polinómica, asesor. Polinómica. Polinómica. Ah, este más sí sabe, haga menos 0,5 muy bien. Entonces, función polinómica. La función polinómica es que siempre x tiene un exponente. Siempre tiene un exponente, pero, digamos por ejemplo, x a la n, y, más otros términos, x a la n menos 1 y así. Miren, el mayor es ¿quién? N. ¿Sí estamos? Sí, es una especie de sucesión. Entonces, para ese caso, y pues obviamente tiene unos ¿qué? Unos exponentes, a, no sé, aquí b, y así, coeficientes. ¿Sí estamos? Coeficientes, ¿qué? ¿Listo? Entonces, esa función polinómica puede ser, por ejemplo, x a la 4, x a la 5, x a la 1000, y así sucesivamente. Puede ser, en el caso por ejemplo de la cúbica no necesariamente tiene este x cuadrado, o no necesariamente tiene este ¿qué? X puede estar sola, pero si está así sola, si b es 0, si c es 0 y d es 0, sigue siendo cúbica. ¿Sí estamos? O sea que por ejemplo si yo tengo x a la 1000, entonces sigue siendo x a la 1000 aunque todos los demás términos sean ¿qué? 0. ¿Se lo pillan? ¿Sí está claro? Puede ser cuadrática, que alguien lo dijo. Cuando yo dije cuadrática, lo primero que dijo fue x cuadrado. ¿Sí estamos o no? Pero miren, eso quería decir que a era 1, b era 0 y c era ¿qué? 0. Porque él dijo que era x cuadrado nomás. ¿Sí estamos? Entonces, eso también es una parábola. Esas son las funciones polinómicas. Esas son las más lindas. Esas son las más fáciles. Son las más chéveres de trabajar. No las más fáciles de pintar siempre. ¿Sí estamos? Generalmente, hay algo bacán, miren, en el mundo real, en la física, por ejemplo,
las relaciones matemáticas de las cosas en la naturaleza no superan una ecuación cúbica casi nunca. Es decir, las relaciones en las cosas de la naturaleza, por ejemplo, ¿cuál es la relación que hay entre fuerza y aceleración? La relación es lineal, es una función lineal, es una relación 1 a 1. Si la fuerza aumenta tanto, la aceleración aumenta en proporción a esa aceleración, es una recta. ¿Sí estamos? Por ejemplo, cuando hay una caída libre, entonces le dicen a uno cuál es la relación entre la altura y el tiempo. Entonces uno dice, mira, la relación entre la altura y el tiempo es una constante por el tiempo al cuadrado. Eso es una función cuadrática. ¿Sí estamos? No hay ninguna cúbica. ¿O sí? Sí, sí las hay. Hay una relación cúbica que es en las leyes de Kepler del movimiento planetario, que es la relación entre el periodo de rotación de un planeta y los semiejes de las elipses por las que giran los planetas. Pero no me acuerdo ahorita bien la ecuación, pero sé que es con el cubo del periodo, de rotación de los planetas. Y esa es natural, o sea, es una condición netamente natural. Hay una ecuación incluso a la cuarta, pero hasta donde yo más no entiendo, esa es una relación experimental, que es la relación entre la radiación, o sea, qué tanta radiación emite un bombillo, y la temperatura. La radiación que emite un bombillo y su temperatura está relacionada a la cuarta potencia, es sigma T a la cuarta. ¿Sí? Es muy raro, si mal no estoy, eso es de manera experimental, podría estar equivocado. Se llama la ley de Stefan Boltzmann, pero pues no. ¿Estamos o no? Pero miren que eso es bien interesante, o sea que esto sí está asociado al mundo real, no es con X y con Y y nos vemos y ahí sí, qué tontería, no, eso está en el mundo real y por eso es que hay que entenderlo bien, porque cuando uno ya lo aplica al mundo real, entonces uno dice, sí, miren, la naturaleza tiene comportamiento como las funciones que nos enseñaron. ¿Sí estamos? Y eso es lo importante. Preguntas, ¿ahí vamos claros? Estas son las más fáciles, las polinómicas, y son las más fáciles de derivar y todas esas cositas, son breves, porque nosotros vamos para dónde, para derivar, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero hay otras funciones, por ejemplo, está la función exponencial. Una función exponencial. Una función exponencial es esta. El exponente es la X. ¿Sí estamos? Depende del exponente. Sí, claro, depende del exponente. ¿Sí? Generalmente tienen un crecimiento que rápido, o sea, son curvas que se disparan rápido hacia el infinito, porque pues obviamente a medida que uno va aumentando el exponente, pues eso cada vez se hace más grande. Entonces si uno tiene un 2, por ejemplo, 2 a la 1, 2, estoy aquí, 2 a la 2, 4, tan y así va creciendo más rápidamente. Si estamos 2 a la 3, ¿ya es cuánto? 8. ¿Y 2 a la 6? 30. ¿64? Sí. 64, entonces si lo ven ya está creciendo, entonces la curva empieza a trepar cada vez más así. ¿Sí? Pero que también puede tener más B a la X. Puede tener más B, podría tener más B, sí, es posible que tuviera un B que le genera un corrimiento en Y. Que es lo mismo que hacía la recta, ¿no? Si tenía un B, entonces se movía un poquito más para arriba o más para abajo el punto de corte. Este B también mueve a esta curva más para arriba o más para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces esa sería una función exponencial. Sin embargo, hay funciones exponenciales como especiales, que es esta. Y es especial por tener esto. Incluso puede venir con una constante C acá. Por ejemplo, esta es una función exponencial, pero tiene este número E, que es el número de el número de Euler, o el número de Euler, ¿sí? Se llama número inconmensurable. Inconmensurable. El número inconmensurable, ¿sí? 2.71 etc. Y está relacionado con un señor que se llama John Napier, o Napier. El man está al final del álgebra de valor. Entonces lo han pillado con un cuellito así todo bacano y hay una carroza ahí. ¿No lo han visto? Bueno, toca que lo miren. Ese número también está asociado a ese personaje, a John Napier. ¿Listo? Entonces estas funciones son de tipo exponencial. Son muy útiles las funciones exponenciales. Por ejemplo, por decir algo, por inventarme alguna cosa.
cuando uno está, por ejemplo, en mecánica de fluidos, ¿sí? Entonces uno tiene, por ejemplo, un objeto que cae dentro de un fluido. Entonces uno encuentra que no es como las leyes de Galileo dicen, no sé si se acuerdan que cuando uno está en el colegio le enseñan las leyes de Galileo para caída libre, para un objeto moviéndose. Entonces le dicen a uno, y esas ecuaciones lo llevan a uno a pensar eso, que es esta, por ejemplo. Si el tiempo que transcurre es infinito, entonces la altura también es ¿qué? Infinita. ¿Sí estamos? Se mantienen de cosas. Entonces lo que le dice a uno es, Galileo, que si la altura es considerable, la velocidad seguirá aumentando, no importa qué. ¿Qué pasa? Seguirá aumentando. O sea, si la altura es infinita, la velocidad podría llegar incluso ¿hasta dónde? Hasta infinito. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces la física real le dice a uno, quieto, veneno. Quieto, papá. Primero, sale Einstein y dice, no, mijo, la velocidad no puede ser infinita. Hay un punto crítico de velocidad. ¿Cuánto es? 0. No, máxima. La velocidad de... La velocidad de la luz, porque la velocidad de sonido es un chiste, ¿cierto? Es pequeña. La velocidad de la luz es grande. ¿Cuánto es la velocidad de la luz, Boston? Dinos, ilumínanos con tus ideas, mi hermano. Velocidad de la luz. 3.6 elevado por 10 elevado a 3 Arturito, dímelo todo. Por 10 a la ¿Cómo? Velocidad de la luz. 3.0. Muy menos 0,5 para todos. No, esas son cosas que ustedes deben saber. Pues ¿para qué es útil? No sé. Pero deben saberlas. ¿Si estamos o no? La velocidad de la luz. 3 por 10 a la que... Depende. No dice que es 3 por 10 a las 5 kilómetros por segundo. O sea, 300.000 kilómetros por segundo. Está la analogía del bombillo, ¿no? Entonces prendes un bombillo acá y en teoría, bueno, si hay 300.000 kilómetros hasta la China, entonces ¡pah! Se prende en un segundo. O sea, ya está prendido. Ahora, la velocidad del sonido es un chiste. Usted habla aquí para que lo oigan allá, ya no la velocidad del sonido, tiene que esperar un buen rato. Tanto es así que uno está en un partido y adelante Carlos, hable que no sé qué. Ah, sí, tal. ¿Se acuerdan o no? Sí. Tan es así que eso se demora un poco en llegar la señal por alguna razón. Sí. Porque el tipo es generalmente está preocupado por el audio que llega, no sé, ¿sí me va a entender? Aunque obviamente eso viaja por ondas que viajan a la luz, en fin, pero si estamos, es raro. Si estamos o no, es raro. Pero bueno, al punto que yo voy es, cuando hay un objeto que está cayendo en un fluido, aparece esta función exponencial porque pasa lo siguiente. Por ejemplo, las gotas de agua. Cuando las gotas de agua van cayendo desde el cielo, van aumentando la velocidad, van aumentando, pero llega un punto donde la velocidad ¿qué? No aumenta más. No importa qué pase, no importa cuántos metros de altura ponga más, la velocidad ¿qué? No va a aumentar, no va a aumentar más, llega a una velocidad máxima. Entonces una función exponencial puede escribir ese fenómeno. Miren, por ejemplo, esta la velocidad en términos del tiempo, es una función de t. Y no es x, ningún x. Y aquí está el tiempo. ¿Estamos? Y entonces esta curva es esta. Esa es la curva de la velocidad de la gota. A medida que va cayendo la gota, la velocidad inicial es 0. Es como si fuera el problema del borrador. La velocidad inicial es ¿qué? 0, está en la nube. La nube está prácticamente ¿en qué? En reposo, digamos en la vertical. No se está cayendo ni se está elevando, está quiética. Y la gota cae. La velocidad inicial es ¿qué? 0. Bueno, esto es parte de 0. Si estamos, y a medida que la gota va cayendo, va aumentando su velocidad, pero llega un punto donde la velocidad que no aumenta más, se mantiene así. Y esta línea es lo que se llama una asíntota. Es una línea que nunca jamás la curva va a tocar, como que la limita, como es una pared que le dice quieta, hasta ahí llega y Está ahí, pero no la toca. no la toca. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, ¿lo mismo pasa con la luz o ella sí directamente sí se para? Qué buena pregunta. Me gustan tus preguntas. Es muy bueno. La velocidad de la luz es una constante universal en el vacío. Ojo lo que estoy diciendo. En el vacío. La velocidad de la luz es una constante universal en el vacío y es 300.000 kilómetros por segundo. Y ya, siempre es la misma. Cuando se origina, esa es su velocidad. ¿Sí? Pero es muy buena tu pregunta, por ejemplo, es en la relatividad de Einstein, cuando un objeto va aumentando su velocidad, o sea, un objeto material, una nave, va aumentando su velocidad, le pasa un efecto curioso. La masa del objeto empieza a aumentar y aumentar. Y ustedes saben que entre más masivo es un objeto, más difícil es que moverlo. Entonces resulta que cuando se vaya acercando a la velocidad de la luz, por más fuerza que usted le meta a ese motor, por más combustible, por más que usted se le dé la gana, como ese man está con una masa tan elevadamente salvaje, el man que
no sube más la velocidad. Entonces, eso es como una cosa de la naturaleza que hace que la velocidad se mantenga constante y llegue a ese punto crítico. Si estamos, uno puede hacer, mire, por ejemplo, que es una buena pregunta, uno puede hacer una gráfica entre la masa de un objeto moviéndose a la velocidad o llegando a la velocidad de la luz y la velocidad de la luz. Entonces, mire lo que pasa. Vamos a ver si nos lleva acá. Entonces, es otra función. Señores, es otra función. M en función de la velocidad. La masa de un objeto en función de la velocidad que tiene. Y aquí hay una asíntota. C es la velocidad que hay. De la luz. La velocidad de la luz se nota con una C, siempre. ¿Sí estamos? Y entonces pillen esta función. ¿Sí lo pillan? Entonces, ¿qué está haciendo la masa? La masa está aumentando poco a poco, pero cuando ya llegas a regiones donde se acerca la velocidad de la luz, la masa ¿qué? Se dispara para el cielo, mi hermano, y nunca jamás el objeto logra prácticamente tocar esta velocidad. Por eso hacer que un objeto toque la velocidad de la luz requiere mucha ¿qué? Energía. ¿Ustedes han visto el acelerador? El que está en Suiza, los manes juegan a esto todos los días. Entonces disparan una partícula, un electrón. ¿Sí? ¿Cuánto es la masa de un electrón? Es como el orden de 10 a la menos 31 kilogramos. A la menos. 31 kilogramos. 10 a la menos 31 kilogramos. O sea, si por ejemplo fuera un 1, entonces serían 31 ceros y luego aparece el primer decimal. Esa es la masa de un electrón en kilogramos. O sea, nada. Pero cuando uno lo acelera en el acelerador de partículas y su velocidad empieza a aumentar, entonces los manes han encontrado masas del electrón muchísimo más elevadas que esa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente la masa del electrón está aumentando. Eso es una predicción que hace la teoría de la relatividad. Y cuando los manes hacen los